Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 5. Y el sermón va a estar basado en el versículo 6. Este fue el texto que originalmente se me había asignado meses atrás, entonces estaremos basando el sermón en este texto. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El título de este sermón es la cuarta bienaventuranza. Y en esta noche, tarde-noche, estaremos estudiando y trataremos de abarcar el contenido de lo que el Señor quiso decir con estas palabras. Para los que están aquí que no conocen, tal vez hay personas que sepan un poco de geografía y de récord Guinness y cuestiones por el estilo. En el sureste de California, en Estados Unidos, en el desierto de Mojave, se encuentra el Valle de la Muerte. Algunos de ustedes tal vez han podido escuchar ese nombre. Ese lugar tiene el récord de la temperatura del aire más alta registrada en la historia. Imagínense que el 10 de julio de 1913 llegó a alcanzar una temperatura de nada más y nada menos que de 56.7 grados Celsius. Imagínense el calor que podría una persona experimentar en ese momento. Ahora yo los pongo a pensar a ustedes y me gustaría que por un momento se imaginaran en ese lugar, en un día de verano, en estas condiciones, y les tocara caminar unos 30 kilómetros en ayunas y sin agua para poder llegar al pueblo más cercano y poder abastecerse. ¿Cómo estarían ustedes en ese momento? Pues bueno, yo personalmente estuviera desmayado, seguramente me desmayo, deshidratado con una insolación, y la sed sería sumamente profunda y desesperante por las condiciones que en ese momento uno pudiera estar experimentando. En un sentido espiritual, el pasaje que acabamos de leer nos quiere dar a entender que como cristianos deberíamos tener hambre y sed realmente fuertes, como si estuviéramos en ese desierto sin haber comido nada, caminando una larga distancia y con una sed realmente profunda. En esta noche estaremos respondiendo 3 preguntas que se derivan de este versículo. La primera es: ¿qué significa ser bienaventurado? La segunda: ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Y la tercera: ¿por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Repito para los que toman nota: ¿qué significa ser bienaventurado? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Y estaremos finalizando con unas aplicaciones finales. Veamos la primera pregunta: ¿qué significa ser bienaventurado? Vamos a definir qué es bienaventuranza. Tal vez para algunos de ustedes no es familiar ese concepto. Personalmente yo, hasta que estudié este texto, me quedó aún mucho más claro lo que es ser bienaventurado. Esta palabra, según la Real Academia Española, está asociada a la felicidad humana. Se define como felicidad o prosperidad humana, no necesariamente prosperidad material, sino que se refiere a plenitud humana. Y también se define como vista y posesión de Dios en el cielo. De hecho, hay otras traducciones de las Escrituras que traducen la palabra bienaventurado como dichoso o bendecido. Hay personas que cuando leen este texto piensan únicamente en felicidad. La noche de ayer, uno de los pastores me pasó una información y realmente me parece importante mencionar esto. La felicidad es algo subjetivo, mientras que la bienaventuranza es algo objetivo. La felicidad puede estar determinada por ciertas condiciones que se puedan experimentar en ese momento. Puede que usted esté obteniendo un nuevo trabajo, puede que tenga buena salud, una familia.
Y son cosas que le pueden causar felicidad. Pero pueden variar, la felicidad puede variar dependiendo de las condiciones que pasemos. Pero la bienaventuranza es algo objetivo. Y vamos a estudiar a qué nos referimos con esto. La bienaventuranza tiene una relación intrínseca o está asociada con la fe. La palabra en griego bienaventurado es makarios. Y es un adjetivo que describe apropiadamente cuando Dios extiende sus beneficios y su gracia a una persona en particular. Y esto sucede como el resultado de una fe y arrepentimiento verdadero, lo cual es algo que Dios infunda en el corazón del hombre. Incluye bienes o un bienestar espiritual, teniendo la aprobación de Dios y por lo tanto un destino de comunión con Él. Algo muy diferente a la felicidad temporal de aquí, sino que está asociado a esos beneficios espirituales. Esto quiere decir que la fe y la bienaventuranza, pistis y makarios en griego, están íntimamente asociadas. Veamos un ejemplo en la Escritura y me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5, a partir del versículo 5. Romanos capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también habla, y escuchen aquí, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vemos que aquí se está mencionando la fe, después se nos menciona la justicia. Y ahora leamos el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De nuevo nos repite el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si leemos detalladamente este texto, podemos ver la relación que hay entre estos versículos y Mateo 5, 6. Por un lado se nos dice que la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuyas iniquidades son perdonadas y a quien Dios no inculpa de pecado. Por otro lado, en Mateo 5, 6 se nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, las mismas escrituras nos dan el significado de qué es ser bienaventurado. En el contexto de Mateo 5, relacionándolo con la fe, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Quiero que veamos otro ejemplo en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a estar leyendo el versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué? La fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De nuevo, bienaventuranza y fe están asociadas. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que ha sido perdonado de sus pecados. Es algo objetivo. Y esto no es invariable como la felicidad humana, que puede depender de las condiciones que nosotros podamos pasar aquí en esta tierra. No asociamos felicidad con gozo, porque creo que hay una diferencia ahí. Muchas veces podemos experimentar gozo y no necesariamente estar felices en un sentido como el mundo está feliz. Entonces, creo que aquí queda un poco claro la ilustración o la asociación que podemos ver entre estas dos palabras de bienaventuranza y fe. También hay otro ejemplo, no es necesario que lo busquen, en Juan 20, 29, que nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Esos son bienaventurados, los que no vieron y creyeron, al que el hombre no es, aquel que no es culpado de injusticia, aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Esos son los bienaventurados. Ahora bien, quiero que volvamos nuevamente a Mateo capítulo 5. Y veamos el sermón de las bienaventuranzas a partir del versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya vamos a seguir leyendo. Estas bienaventuranzas que vienen aquí no son características intrínsecas que nosotros tengamos en nuestra naturaleza humana. No las tenemos. Nosotros no somos pobres en espíritu. De hecho, el hombre en su condición natural no tiene hambre ni sed de justicia. Según los términos de la ley de Dios, no es bienaventurado porque vive en constante rebelión contra Dios. Usted y yo sin Cristo vivimos en rebelión contra Él. No deseamos ni nada queremos con Él, ni tampoco lo podemos escoger por el mero ejercicio de nuestro libre albedrío. No está en nosotros, en nuestra capacidad. Siempre vamos a ir en contra de Dios. Por lo tanto, el hombre es desventurado, ciego espiritual, miserable, está muerto en sus delitos y pecados. Esto es lo que nos habla el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. No es necesario que lo busquen, capítulo 3, versículos 16 y 18. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta palabra desventura es contrario a la palabra bienaventuranza. Hace referencia a un estado de miseria que produce gran dolor y sufrimiento, y no precisamente en esta vida temporal. Si leyéramos el sermón de las bienaventuranzas de manera inversa, sin considerar la obra de Dios en el corazón del hombre, nos vamos a dar cuenta del estado en el que cada uno de nosotros estaba sin Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice las Escrituras? El hombre es desventurado porque no es pobre en espíritu, sino que es orgulloso y altivo. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10, capítulo 10, versículo 4. Su destino entonces no es el reino de los cielos. Vemos este contraste. Por un lado se nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero por otra parte nos dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Eso significa que una persona sin Cristo es desventurada. No tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos, y su destino no es el reino de los cielos, sino el infierno. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las personas pueden llorar por muchas razones. Y creo que aquí todos hemos llorado por la pérdida de un familiar, por situaciones difíciles con nuestra familia, tal vez un hijo enfermo, tal vez una situación de trabajo que hemos perdido el ingreso económico. Pero este versículo 4 no está hablando de un llanto por ninguna de esas razones, sino se refiere a un llanto debido a la condición que ahora es visible al hombre. He pecado contra ti y ahora hay un dolor. Y esas lágrimas son por el pecado y la ofensa tan grande delante de Dios. Sin embargo, el hombre es desventurado porque no llora a causa de su pecado. Puede llorar por muchas cosas, pero no va a llorar en su naturaleza caída. No va a llorar a causa de su pecado al ofender a un Dios 3 veces santo, sino que se alegra haciendo el mal y se huelga en las perversidades del vicio. Esto es lo que nos dice Proverbios 2, versículo 14. Aquel que vive así no recibirá consolación, sino que será quebrantado bajo la ira de un Dios santo. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
El hombre es desventurado porque no es manso ni humilde. Él no reconoce a Dios como el Señor de su vida. El Salmo 73, versículos 6 y 9, se nos dice que la soberbia lo corona y pone su boca contra el cielo. El hombre no es manso, no es humilde. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hombre es desventurado porque en su naturaleza es injusto, no tiene hambre y sed de justicia, se ha corrompido y hace obras abominables delante de Dios. Salmos 14:1. No hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Isaías 59:8. Sigamos con el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Es el hombre misericordioso? ¿Será así? ¿Qué es lo que nos revela la historia humana? El hombre es desventurado porque no es misericordioso, sino que es cruel y se busca enseñorear de su prójimo para mal suyo. Y eso no quiero, para las personas que nos visitan, no quiero decir que el hombre es tan malo como pudiera ser. Hay ciertos actos que por la gracia común de Dios, Él restringe la maldad del corazón y en ocasiones pueden ser actos de misericordia, pero en general, el estado y la condición del hombre es contrario a cada una de las bienaventuranzas. No es misericordioso. Podemos ver gobiernos, déspotas que se enseñorean de su pueblo, crueles, gobiernos impíos a lo largo de la historia. Lo podemos ver desde el Imperio Romano, con hombres como Domiciano, Nerón, entre otros. Persiguieron a la iglesia, crueles, no tuvieron misericordia. Y hoy también podemos ver gobiernos como el de Corea del Norte y otros gobiernos que se enseñorean de las personas, los dejan morir de hambre. El hombre es cruel y despiadado. También muchas veces nosotros, ¿cuántas veces nos han hecho mal y no perdonamos, sino que más bien exigimos retribución inmediata? No queremos pasar por alto la ofensa. Entonces el hombre es desventurado porque no es misericordioso en su naturaleza. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Es el hombre limpio de corazón? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Cómo han sido sus pensamientos? Piensen en su juventud por un momento. ¿Ha habido lujuria? ¿Ha habido malos pensamientos donde usted codicia lo del otro? ¿Ha habido descontento, queja, insatisfacción? Claramente el hombre en su naturaleza no es limpio de corazón. Ha deseado la mujer de su prójimo. Ha tenido lujuria. El hombre es desventurado porque todo designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solamente al mal. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos revela también la historia: paz, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. El hombre es desventurado porque se cubre de vestido de violencia, se mofa y habla con maldad de hacer violencia. ¿Cuántos de ustedes tal vez no viven en barrios conflictivos donde tal vez por ajustes de cuenta un muchacho mata a otro muchacho por drogas? ¿Cuántos de ustedes tal vez no han perdido amistades en ese contexto? No hay paz. El hombre no puede ser llamado hijo de Dios, sino que los deseos de su padre el diablo quiere hacer, el cual ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 44. Pleitos. ¿Cuántas veces van manejando y uno le dice una cosa al otro y después se bajan y ya se quieren pelear? O sea, no hay paz. El hombre no es pacificador por naturaleza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lastimosamente el hombre es desventurado porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Personas que tienen constantes temores de que les vayan a hacer algo, porque tal vez les deben dinero a otro, o tal vez que han sido infieles en su matrimonio
y pasan pensando constantemente, ya me van a atrapar, y pasan escondiéndose. Lastimosamente, el hombre no padece persecución por causa de la justicia. Sus pies, por el contrario, corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Y por eso es que mataron a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y odian a todo aquel que sea parte del pueblo de Dios. Viendo visto este contraste en un aspecto negativo de las bienaventuranzas, vemos que el hombre es desventurado. Lastimosamente, lo que el mundo considera bendición, afortunado, cuando un hombre se considera afortunado, próspero, feliz, siempre se asocia con aquel que tiene mucho dinero, que tiene riquezas, bienes materiales, una apariencia física esbelta, es exitoso en su trabajo, tiene una alta condición social, un título universitario. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, solo es bienaventurado aquel que posee las características de Mateo capítulo 5. Pero lastimosamente el hombre en su condición natural no las tiene. ¿Cuántos famosos se han suicidado a pesar de que tuvieron demasiado dinero? Muchos. Solamente aquel que posee estas características de Mateo capítulo 5 puede ser llamado bienaventurado, que son el fruto de haber experimentado el milagro del nuevo nacimiento, donde hay un nuevo corazón y los afectos son cambiados. No todas estas se manifiestan de inmediato. Sin embargo, podríamos decir entonces que estas características de Mateo capítulo 5 representan el estilo de vida de cada uno de los cristianos. Debería ser ese nuestro estilo de vida y el carácter que debería tener cada uno de nosotros. Ahora bien, ya hemos considerado la definición de bienaventuranza y qué significa ser bienaventurado. Ahora vayamos al versículo 6 nuevamente. Veamos lo que es tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando se habla de hambre y sed de justicia, podemos verlo en dos aspectos. Uno bajo en términos de justificación y el otro en términos de santificación. ¿A qué me refiero con esto? En términos de justificación, esto sucede cuando el pecador es expuesto ante la ley moral de Dios. Se da cuenta que es injusto, transgresor de la ley, que ha mentido, que ha tenido lujuria en su corazón, que no ha honrado a sus padres. Ustedes niños deberían pensar en eso también. También han usado el nombre de Dios en vano, ha codiciado lo que pertenece a su prójimo. Cuando alguien es expuesto al Evangelio y las demandas de la ley de Dios y el Espíritu trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, entonces los ojos espirituales del pecador son abiertos. Y ahora es consciente de su injusticia y su condición tan deplorable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que pasa ahora? Una vez que la persona ve su condición ante las demandas de la ley y el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona, ahora la persona se da cuenta que ha quebrantado la ley de Dios, que ha pecado en contra de Dios. Y dice, ¿cómo es posible que yo pueda estar delante de tus ojos? No puedo estar así. Soy injusto, he pecado contra ti, soy transgresor de tu ley. Y desea una justicia, la cual no le pertenece a él ni puede ganarse por medio de sus propias obras. Y ahí es cuando Cristo imputa su justicia en el pecador y ahora es declarado justo por medio de la fe, ese pecador. Ese es el hambre y sed de justicia que yo esperaría que cada uno de los miembros de esta iglesia haya experimentado una vez en su vida, donde hayan visto su condición y digan, yo ya no quiero vivir así, porque amo y deseo honrar a mi Señor. Ahora tiene hambre y sed de justicia, no desea la condición en la que está. Desea ser lavado y limpiado de todas sus injusticias y ser revestido de justicia, pero no puede ser adquirida por sí mismo. No importa cuánto se esfuerce usted que nos visita, no importa cuánto se esfuerce usted en ser bueno. Nada de lo que usted haga va a alcanzar para satisfacer las demandas de la ley de Dios. Con solo un pecado usted ya se ha convertido transgresor de toda la ley y merece el juicio de Dios.
El pecador está totalmente perdido y requiere de una justicia imputada a su cuenta que solo el Señor Jesucristo puede otorgarle por medio de la fe en su sacrificio en la cruz del Calvario, sabiendo que solo Jesús fue capaz de cumplir de manera perfecta la ley de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19? No es necesario que lo busquen, leo para ustedes. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Únicamente por medio de la fe en Jesucristo es que podemos ser constituidos justos. Eso es en términos de justificación, tener hambre y sed de justicia. Ahora quiero que meditemos en términos de la santificación progresiva. Esta palabra hambre que viene en este texto, en el versículo 6, en griego implica anhelar ardientemente la comida, buscar con deseo intenso comer. También la palabra sed implica llegar al punto de sufrir por sed y estar realmente sediento. Algo similar a cuando Jesús estaba en la cruz moribundo y dijo que tenía sed. Recordemos el ejemplo que vimos en la introducción y la ilustración. Es como estar en ese desierto en 56 grados Celsius, después de haber caminado ciertos kilómetros, la sed tan profunda que uno puede tener en ese momento, la desesperación y el hambre que uno puede tener. Y tal vez esto no lo ilustra de manera perfecta, pero por lo menos nos puede dar una idea de la sed y el hambre que cada uno de nosotros debería tener por ser cada día más justos, cada día más como Cristo. Una vez que nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento y somos declarados justos, Dios pone su ley en nuestros corazones y un deseo profundo de cumplirla por amor a Él. Y esta hambre y sed de justicia no solamente se da por un día o dos, debería ser algo recurrente a lo largo de nuestra vida. Deberíamos tener constantemente hambre y sed de justicia, desear más y más de Él, ser cada día más según la ley de Dios. Ciertamente nosotros, mis hermanos, luchamos con ese pecado remanente que todavía mora en nosotros. Ya no deseamos pecar como antes. Ahora hay un anhelo por ser más y más como Cristo, pero también está esa lucha constante con el pecado. Pero debería haber hambre y sed de justicia en nosotros. Por otra parte, esta hambre y sed de justicia también se ve reflejada en hambre y sed por Dios mismo, cuya justicia y juicio, nos dicen el Salmo, son el cimiento de su trono. Esta hambre y sed de justicia está ligada por hambre y sed de su palabra también, que nos da a conocer los juicios de Dios, que son verdad y todos justos. El apóstol Pablo creo que lo expresa de una manera muy clara en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Leo para ustedes. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Podemos ver cómo el apóstol Pablo manifiesta esa hambre y sed de justicia en un deseo de ser más y más como Cristo y un deseo de conocerle más a su Señor. Todas las cosas las he perdido por amor de Cristo. Todas las cosas. Él tenía un deseo de ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, a fin de conocerle. Podemos ver
cómo el apóstol Pablo manifiesta esta hambre y sed de justicia en un deseo de conocer más y más a su Señor, siendo partícipe de sus padecimientos. Pablo lo consideró todo por basura, todo, por la excelencia del conocimiento de Cristo, y por amor a Él lo había perdido todo. Creo que también el salmista en el Salmo 42 lo escribe de una manera también muy clara. Versículo 1-2 nos dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mis hermanos, nosotros debemos considerar nuestra hambre y sed de Dios. ¿Cómo está ahorita? ¿Será que usted tiene más hambre y sed por las cosas del mundo? ¿O es Cristo lo que usted más anhela en esta tierra? No deberíamos conformarnos con poco de Él y solamente beber poquito. Deberíamos beber abundantemente de Él. Y esto a la vez es algo paradójico. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras más hambre y sed, somos saciados, pero también queremos más y más. Pero también somos saciados. Es algo constante. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Tiene usted sed de Dios hoy? ¿La tiene o no? Piense, ¿qué es lo que mueve sus afectos, sus emociones, sus sentimientos? ¿Dónde está su felicidad? ¿En tener dinero? ¿En tener una posición social? ¿En un título universitario? Para muchos la felicidad es tener una relación sentimental. ¿Cuál es su felicidad? ¿Cuál es la plenitud suya? ¿En qué se define su identidad? ¿Es Cristo? ¿Lo desea usted a Él? ¿Le ama? Realmente me impresiona cómo Moisés, a pesar de haber tenido una comunión íntima con Dios, que él pudo ver muchas manifestaciones y Dios se reveló a Moisés de una manera especial. Y a pesar de eso, ¿qué decía Moisés? Muéstrame tu gloria. Él no quería conformarse con lo que tenía. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con lo poquito que tenemos, en vez de anhelar más y más de Él, en vez de buscarle con todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos puede saciar abundantemente nuestra alma. Él es como un río de agua viva que podemos beber abundantemente. Pero lastimosamente el entretenimiento es lo que consume a muchos cristianos, y aquí incluso personas que pasan más tiempo en las cosas del mundo que en Cristo y en su palabra. Mis hermanos, debemos considerar seriamente nuestra hambre y sed de Dios. No podemos vivir con lo mínimo que se pueda de santidad, apenas siendo lo mínimo diferente al mundo. No podemos ser cristianos domingueros, estar aquí en la mañana un rato, en la tarde un rato, y el resto de la semana se vive como el mundo. No podemos ser así. ¿Cómo es nuestra hambre y sed por Dios? ¿Le estamos buscando entre semana? ¿Estamos buscando ir a su palabra y alimentarnos y saciarnos de estos tesoros que hay aquí? ¿Será usted de esos que lleva años aquí sentado y sigue estando en la misma condición de hace 6, 7, 8, 10, 20 años, no lo sé, y no crece? No sea un cristiano dominguero nada más. Busque tener esa hambre y sed de justicia. Busque tener esa hambre y sed por Dios. No puede ser que no haya avance alguno en su vida y todavía siga cayendo en los mismos pecados una tras otra vez por lo largo de tanto tiempo. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Muchas de esas cosas es por nuestra negligencia, por nuestros descuidos en las disciplinas espirituales, por faltar en el día del Señor. ¿Desea realmente usted ser cada vez más santo y anhela ardientemente ser más y más como su Señor? Realmente me duele decirlo, pero aquí hay muchos entre nosotros que disfrutan más las cosas del mundo que orar y pasar tiempo en la palabra de Dios. No hay hambre ni sed de justicia y están en una condición realmente crítica. El hambre y sed de justicia es lo que identifica al verdadero cristiano, y solamente pueden haber dos posibilidades
Si usted no posee esta hambre y sed de Dios, ya sea que haya caído en un enfriamiento espiritual realmente grave, puede pasar por nuestra negligencia, por nuestros descuidos, por nuestra necedad, o usted del todo no es cristiano. Solo hay dos opciones. Como cristianos deberíamos desear ser más y más santos, no conformándonos con lo que hemos alcanzado hasta ahora. Hay una larga carrera que recorrer, mis hermanos. Y todos aquí ciertamente nos falta muchísimo, no somos lo que deberíamos ser. El problema es cuando entramos en una situación o un estado de conformidad, donde nos conformamos con lo mínimo, con el mínimo grado de santidad. Aquel que esté conforme creyendo que no hay que ser tan fanático ni tan extremista, le exhorto a autoexaminarse si está en la fe. Hoy debe preguntarse si usted tiene hambre y sed de justicia, si tiene hambre por la santidad por Dios y su palabra. Si no tenemos esa hambre a causa de nuestro pecado, entonces pidamos intensamente al Señor tener hambre y sed de Él. Podemos pedirlo, pero no nos quedemos quietos. Ese es el problema, nos quedamos quietos, pasivos. No podemos ser pasivos ni quietos. Busquemos a Dios de todo corazón y con todas nuestras fuerzas hasta ser saciados, porque esa es la promesa que ahorita veremos. No sea perezoso, no sea perezoso. Muchas veces la pereza es una de las causas principales por las cuales las personas no avanzan espiritualmente en santidad. Les da pereza. Qué pereza leer, estoy cansado. Qué pereza tener el devocional familiar, estoy cansado. Qué pereza, mejor veo un partido de fútbol, mejor me dedico a ver esta serie en Netflix, mejor me dedico un rato a ver en Instagram las historias en Facebook, etcétera, TikTok, bueno, un montón de cosas que hay. No sea perezoso, mortifique ese pecado y saque el tiempo para estar a solas con su Dios, porque mientras más nos acerquemos a Él, Él más se acercará a nosotros. Y Él pondrá esa hambre en nuestra alma. Cuanto menos deseos tenga usted de orar, vaya ore. Cuando menos deseos tenga usted de leer la palabra, vaya léala. No se quede ahí nada más esperando que tenga un impulso por hacerlo. Vaya, hágalo. Y poco a poco el Espíritu Santo orará en su corazón si usted le busca desesperadamente. Así como una persona en el desierto que no ha vivido nada en muchas horas y muere de sed, entonces tiene que ir a la fuente de vida eterna para ser saciado. De hecho, esta búsqueda en sí mismo representa hambre y sed de justicia. Y puede que en ocasiones sea necesario ayunar. A veces sea necesario levantarse en la madrugada a orar. O hacer una vigilia para estar más cerca de Dios, para luchar contra el pecado. Busquemos al Señor de manera excepcional. No le demos lo mínimo. Busquemos darle lo mejor y desesperadamente, que tarde o temprano Él va a obrar y va a ser propicio a nuestra búsqueda. Si le buscamos, le hallaremos. Aunque no lo merezcamos, Él por su gracia nos responde. Todo esto también nos lleva a considerar el tercer punto de nuestro sermón y la promesa. ¿Por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. El versículo nos da la respuesta de que aquellos que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Esta es la maravillosa promesa y la razón de la bienaventuranza. Juan capítulo 6, versículo 35 nos dice lo siguiente. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo repito, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿En qué busca usted saciar su alma? Puede que usted tenga hambre, pero no de justicia, sino de injusticia. Y por el pecado. Sin embargo, el pecado no sacia.
no sacia. El pecado lo que da es nada más placer temporal y al día siguiente se vuelve a buscar. Eso es lo que pasa con las drogas, eso es lo que pasa con la pornografía, eso es lo que pasa con la fornicación, con el alcoholismo. Las personas van a esos pecados buscando saciarse. Las personas que se buscan saciar de dinero, más y más y más y más y más, y nunca se saciarán de dinero. Es lo que nos dice Proverbios. ¿En qué busca usted saciar su alma? Otras personas lo que hacen es estar buscando mujeres, hombres, éxito, relaciones sentimentales, creyendo que otra persona puede saciar su alma. Usted es de esos. Si usted es de esos que no ha venido a beber de la fuente de vida eterna, así como cantábamos ahorita, el Señor le está llamando a usted hoy a que crea, se arrepienta. Isaías 55, versículo 2 al 3 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Escuchen lo que dice el versículo 2, porque yo creo que esto es algo en lo cual nosotros debemos meditar, incluso si somos creyentes. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuántas veces no invertimos nuestros esfuerzos en hacer cosas que no necesariamente son malas, pero les dedicamos tanto de nosotros y descuidamos nuestra parte espiritual y después vemos ese decaimiento? ¿Por qué gastamos tanto de nuestro trabajo en lo que nos sacia? Claramente debemos ser responsables en todas las áreas. Ya vimos una clase de mayordomía, pero lo que deberíamos invertir más esfuerzo es en el reino de Dios y su justicia. Deberíamos buscarle a Él. Dice el versículo 2, continúo: oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay una promesa: nuestra alma encontrará deleite. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. El Señor es misericordioso. Si hoy usted está en una bancarrota espiritual, sabiendo que no hay nada que le pueda saciar más que Cristo, venga a la fuente de vida eterna, venga y sacie su alma. Solo Cristo lo puede saciar, solo Él. No malgaste su vida viviendo en pecados que no lo saciarán, sino que solamente le darán placer temporal. En esta noche entonces hemos visto 3 preguntas. Hemos visto sus respuestas respectivamente. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? ¿Por qué son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Ahora consideremos algunas aplicaciones finales. La falta de hambre y sed de justicia en la cristiandad. Mis hermanos, es muy triste que muchas iglesias hoy en día, tanto en Latinoamérica y en Estados Unidos, y esto lo hablo con conocimiento de causa, es lastimoso o triste ver que como muchas personas dentro de las iglesias ven con ojos despectivos o de desprecio a aquel hermano o hermana que se esfuerza por vivir en santidad, que es celoso por Cristo y su evangelio, que se abstiene de escuchar cierta música que ofende a su Dios o de ver ciertos programas en internet o televisión. En ocasiones es criticado aquel que su hablar es diferente y busca siempre oportunidades para hablar temas que edifiquen. Lamentablemente, vivimos en un tiempo donde muchas iglesias reformadas en Estados Unidos y Latinoamérica, que dicen ser iglesias sanas, incluso hasta confesionales, reformadas, bautistas reformadas, con la confesión de 1689, otras presbiterianas, y han caído en libertinaje, hablando muchísimo de libertad cristiana, pero al final termina convirtiéndose en puro libertinaje. Les gusta estar al límite donde apenas es mínima la diferencia entre su estilo de vida
a la de un impío. Es apenas mínima. Les gustan estar en ese límite donde sea mínima la diferencia con el estilo de vida que ellos tienen con el del mundo. Y critican a aquel que quiere vivir en santidad, aquel que pasa evangelizando, aquel que desea santidad, aquel que anda buscando a los hermanos, se preocupa por otros. Es legalista. Ese es legalista. Es triste que muchas personas usen la libertad cristiana como excusa para pecar y catalogan de legalista aquel que anhela la santidad. Es triste. ¿Es usted de esos? ¿Cómo ve a otro hermano que busca la santidad, que se esfuerza, que busca tal vez evangelizar en su trabajo o que tal vez comparte con otros en sus vecindarios? Una hermana que ha crecido en virtud, que ahora se atiende a su familia de una mejor forma. ¿Será que usted tiene envidia porque esa persona está creciendo poco a poco en esa santidad? ¿O es usted de aquellos que se permite ver mujeres inmorales en redes sociales, películas o internet en general? Por la libertad cristiana no hay que ser tan extremistas. Entonces sale un desnudo, ¿qué importa? No importa. ¿Mantiene usted una amistad íntima con el mundo? Hay personas que incluso entre nosotros disfrutan estar más con no creyentes que dicen malas palabras, chistes vulgares, que incluso se burlan de Dios. Disfrutan más estar con esas personas que con cristianos. Lastimosamente muchos se encuentran influenciados por ese tipo de personas. ¿Y qué es lo que pasa después? Terminan siendo igual a ellos. Nosotros tenemos que ser luz. Recordemos el verso de memorización: nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres y debemos manifestar que somos hijos de luz y no de tinieblas. Hay falta de hambre y sed de justicia en la cristiandad. Y es doloroso ver, mis hermanos, cómo iglesias sanas en Europa, en Inglaterra, Escocia, donde surgió movimientos fuertes de la Reforma Protestante, los pactantes de Escocia, el movimiento presbiteriano, después de ahí salieron los separatistas. Ahora muchas de esas iglesias que fueron iglesias sanas, ahorita son como museos. Muchos se han abrazado la ideología LGTB, muchos han abrazado la teología liberal, ponen transexuales de pastores. Es increíble lo que ha llegado la cristiandad al día de hoy. En Estados Unidos también. ¿Y qué ha pasado? Porque poco a poco fueron dejando de tener hambre y sed de justicia. Y nosotros no somos exentos a eso. Debemos ver cómo es nuestra hambre y sed de justicia. ¿Cómo está usted hoy de verdad? Esforcémonos por buscar al Señor de todo corazón. No se conforme con lo que tiene hoy en día. Porque hoy podemos estar muy contentos, tener pastores fieles y ver cómo la iglesia va creciendo. Pero pasa esta generación y ¿dónde estaremos? Tenemos que formar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Una iglesia que ore, que ayune, que busque el rostro del Señor, que busque caminar en santidad. Y no ser como el mundo, que hable más de la libertad cristiana, que se convierte en libertinaje, pero no habla de santidad. Muchos púlpitos no exponen el pecado de su pueblo en las iglesias. Dejan que la gente ande como les da la gana, en adulterio, en fornicación. No hay disciplina. Iglesias reformadas. Se ha perdido mucho de la santidad. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Tenemos que evaluar cómo es nuestra hambre y sed de justicia. Y cómo estamos, porque hoy, por la gracia de Dios, somos muy bendecidos como iglesia. Tenemos muchas cosas. El Señor nos ha dado de muchas cosas. Pero valorémoslas y que no sean un incentivo para quedarnos aquí, sino que busquemos avanzar, de ir de gloria en gloria, buscando más de nuestro Señor. Que podamos decir como Moisés: muéstrame tu gloria, yo tengo hambre y sed del Dios vivo. No me quiero conformar como estoy ahorita, yo quiero más de ti, Señor. Anhelo más de tu presencia, anhelo ser cada día más como tú. Ayúdame a predicar en mi trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio. Ayúdame a honrar a mis padres, ser un esposo fiel. Mis hermanos, debemos buscar más y más del Señor y caminar más en justicia, tener más hambre y sed de justicia.
Como segunda aplicación, ya veo que el tiempo va avanzando muy rápido. Manifestaciones del hambre y sed de justicia. Además de la búsqueda de la santidad, también como manifestación de hambre y sed de justicia, tiene que haber un deseo en nosotros de que otros conozcan al Dios vivo y vivan justamente de acuerdo a su voluntad. No solamente en términos individuales, sino que debe haber un anhelo en que otros también tengan esa hambre y sed de justicia, por lo cual debemos predicar el Evangelio. Debemos exponer las Escrituras, debemos buscar ganar a personas, debemos ser disciplinados también en esto. También debemos anhelar una sociedad cada vez más justa en los términos de la ley bíblica, yendo en contra de todo aquello que vaya en contra de Dios, como el asesinato de niños no nacidos, aquellas cosas que tergiversen el diseño de Dios para la familia. Debemos oponernos también a un estado tiránico que busca suprimir nuestras libertades como creyentes o intenta posesionarse de nuestros hijos. Debemos buscar una sociedad justa, no en lo que el mundo llama justicia social, que termina siendo injusticia, sino en los términos de justicia de la ley bíblica. Debemos anhelar universidades cristianas, mis hermanos, orfanatos cristianos. Debemos buscar tener centros de restauración con una cosmovisión bíblica, donde se busque la restauración de los adictos, hospitales con una cosmovisión cristiana que se nieguen al asesinato de niños no nacidos. Personas que se preocupen por la vida de las personas en esos hospitales. Y esto es lo que a lo largo de la historia ha identificado los avivamientos y el verdadero cristianismo. Han tenido un impacto en la sociedad por esa hambre y sed de justicia, buscando que Dios sea glorificado en todas las esferas sociales. No debemos encerrarnos y estar conformes en cuatro paredes y ser cristianos domingueros. No debemos ser así, mis hermanos. Debemos buscar avanzar en esta carrera, buscar a glorificar a Dios. Quiera el Señor que nos permita tener algún día una escuela, un colegio, una universidad. ¿Por qué no? Que podamos tener algún día un orfanato. El Señor lo puede hacer, si lo hizo a lo largo de la historia. De Él provee todas las cosas. Debemos orar fervientemente. Y si clamamos a Él, si anhelamos un avivamiento, debemos buscarlo fervientemente a Él, para que el Señor obre por medio nuestro e impactemos la sociedad en que vivimos por medio del poder del Evangelio. Con esto finalizo. Por causa de la justicia padeceremos persecución. Si anhelamos todo esto, mis hermanos, si tenemos hambre y sed de justicia, hay una noticia que cada uno tiene que considerar que está aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si anhelamos caminar en santidad, si tenemos hambre y sed de justicia, vendrá persecución. Habrán personas que nos criticarán en nuestra familia, en nuestros trabajos. Incluso podríamos ser algún día perseguidos por causa del Evangelio aquí en nuestro país. Debemos considerar esta advertencia, pero en medio de todo eso tenemos que gozarnos y alegrarnos, poner nuestra mirada en las cosas eternas, buscando glorificar al Señor en lo que Él nos manda. Esta es la advertencia para nosotros como iglesia. No juguemos al cristianismo, porque pueden venir tiempos difíciles. Muchas veces, para que sucedieran grandes avivamientos, también tuvieron que venir grandes circunstancias o problemas y persecuciones en la iglesia para que el Señor obrara por medio de su pueblo y sacara a los que no eran verdaderos cristianos y quedaran solamente aquellos que sí tenían hambre y sed de justicia y no de las cosas de este mundo, de la vanidad de la vida y los deseos de los ojos y de la carne. ¿Eres tú bienaventurado? Te pregunto. Solo por medio de la fe en Jesús serás considerado bienaventurado, alguien dichoso. Aquel que cree en Él podrá saciar su alma. Concluyo con esto, mis hermanos.
busquemos saciarnos de Cristo todos los días. Busquemos saciar nuestra alma de Él. Busquemos tener más de su presencia y busquemos glorificarle más como iglesia en nuestras vidas individuales, en una sociedad que va en decaimiento cada vez más y más en la maldad. Seamos luz, como memorizamos hoy. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, ruego que a pesar de la debilidad de mis palabras, tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de los que están aquí, en los corazones, que podamos meditar en estas verdades, que no sea un sermón más, Señor. Ayúdanos a tener hambre y sed de justicia. Ayúdanos a tener más hambre y sed por ti. Que no nos conformemos con lo que hemos alcanzado. Todavía nos falta mucho y hay grandes riquezas en gloria. Que podamos comprender lo ancho, lo profundo, lo largo de tu amor. Y que caminemos como tú lo pides en esta tierra, siendo luz en medio de una sociedad que va cada vez más y más en decaimiento, en su maldad. Ayúdanos a predicar el Evangelio y ser fieles a ti cuando venga la persecución por causa de la justicia, si es que en tu providencia así lo quieres. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, teniendo hambre y sed de justicia a lo largo de nuestra vida, buscando las mayores riquezas en gloria que hay en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.